Proverbios capítulo 6, versículo 1 al versículo 15. Voy a leer para ustedes estos 15 versículos. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Qué tal les parece ese texto? ¿Cuántas veces lo han leído? Hay una pregunta, la primera pregunta que me surgió cuando estaba estudiando este pasaje es: ¿por qué el cambio tan drástico del proverbista? ¿Lo notaron o no lo vieron en el texto? ¿Qué dijo el proverbista antes? ¿Y qué va a decir a partir del versículo 20 del capítulo 6? Si usted ha estado atento a la clase, ¿cierto?, puede identificar cuál es el cambio drástico, ¿verdad? Miren el capítulo 5. ¿Recuerdan la enseñanza del capítulo 5? Miren el versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. ¿De qué hablamos? De la pureza sexual. Ahora miren con atención el versículo 20 del capítulo 6. A partir del versículo 20 del capítulo 6, el proverbista regresa al tema de la pureza sexual. ¿Había caído usted en cuenta? Ahora, ¿qué está en la mitad? ¿Qué está en la mitad entre el capítulo 5 y el capítulo 6, versículo 20? El pasaje que acabamos de leer. ¿Por qué? Es la primera pregunta. ¿Qué pasó? Todo parece indicar que el tema que se viene tratando del capítulo 5 lo continúa en el capítulo 6, versículo 20 y en todo el capítulo 7. Todo trata de la pureza sexual en todas las áreas. Para el soltero, para el casado, en todas las áreas la pureza sexual. Pero mira el texto que acabamos de leer, pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? Por lo menos yo no vi una relación muy estrecha. Así que esa estructura literaria me llama mucho la atención. La verdad no sé por qué ese orden. Investigué, leí, complejo. No sé por qué el cambio tan drástico. Algunos decían que posiblemente Salomón, cuando estaba redactando sobre la pureza sexual, identificó una serie de problemáticas que estaban pasando al pueblo y que necesitaban con urgencia la respuesta del rey. Entonces cambió el tema
para afrontar esos desafíos que el pueblo estaba viviendo, posiblemente. Y luego de que cambia el tema, regresa al tema inicial de la pureza sexual. Otros dicen que es la organización de los editores del libro de Proverbios posteriormente. Cuando organizan el libro, ellos lo acomodan con una intención particular. Sin embargo, es difícil pues identificar esa intención particular. Así que es un dato que les quería dar. La estructura literaria tiene unos cambios bastante drásticos y es difícil saber por qué. Es difícil saber por qué. Lo cierto es que nuestro pasaje, 15 versículos, tratan por lo menos de tres temas. Tres temas. Es una advertencia, número 1, contra los compromisos. Ese es el primer tema. Versículo 1 al 5. Una advertencia contra la pereza, segundo tema. Versículos 6 al 11. Y una advertencia contra el engaño, tercer tema. Versículos 12 al 15. O sea que realmente la clase de hoy tiene tres temas. Una advertencia contra los compromisos, una advertencia contra la pereza y una advertencia contra el engaño. Y vamos a seguir la idea de que Salomón vio la necesidad de responder a una serie de problemáticas que estaba viviendo el pueblo respecto a estos tres temas que él va a tratar aquí. Vamos a seguir ese hilo conductor. La primera preocupación de Salomón es por los compromisos de su hijo. Su hijo está asumiendo una serie de compromisos y para ese tiempo, recuerde usted, es de vital importancia la palabra de una persona. Básicamente los pactos y los compromisos se realizaban a partir de la palabra de una persona. Si nosotros hiciéramos una analogía al día de hoy, pues básicamente hoy nadie confía en la palabra del prójimo. Pero en aquel tiempo sí, en aquel tiempo era muy importante la palabra de una persona. Y la preocupación de Salomón como padre por su hijo es que su hijo guarde su palabra de compromisos que quizá él no va a poder cumplir. O quizá él no analizó detenidamente cuáles serían las consecuencias de asumir ese compromiso. Y vamos a darnos cuenta que Salomón le da un ejemplo a su hijo en un tema que posiblemente para el tiempo en el cual Salomón era rey, pues estaba en boga. Y era el tema del comercio, de los negocios. Miren el versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, miren el contexto en el cual se introducen estas palabras, el contexto del comercio, de las finanzas, y recuerde que para el tiempo en el que Salomón fue rey, la nación creció comercialmente demasiado, se hizo muy rica, muy rica. Venían personas de todas partes del mundo, gente supremamente importante para ver la belleza, el orden, la riqueza de Israel y del rey Salomón. O sea que esto no es nuevo. Pero mire la advertencia que le da a su hijo. Su hijo en este sentido es el fiador. Su hijo es el fiador, el que hace de fiador. El amigo de su hijo es el deudor, la persona que debe, y el extraño es el acreedor. Esas son las tres personas que aparecen en el versículo 1. Su hijo es el fiador, el amigo de su hijo es el deudor y el extraño es el acreedor. Parece ser que su hijo pues ha tenido que hacer negocios entre el pueblo. Te has enlazado con las palabras de tu boca, le dice Salomón, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Miren el énfasis, la preocupación del rey. ¿Cuál es la preocupación del rey en los negocios de su hijo? ¿Notan el versículo 2? ¿Cuál es la preocupación del rey? Te has enlazado con las palabras de tu boca. ¿Qué le preocupa al padre? Que su hijo se comprometa apresuradamente a hacer negocios con extraños. Esa es la preocupación. Y es muy posible, mis amados hermanos, que en el tiempo en el cual Salomón era rey, habían casos de corrupción.
Muy posiblemente, habían casos de corrupción. Y recuerden que Israel hacía comercio con otras naciones también, con personas de otras naciones que tenían otras creencias. Muy posiblemente había corrupción, había engaño en el pueblo. Y lo que está haciendo Salomón es advertirle a su hijo de tener cuidado de comprometer su palabra, y más a la hora de hacer un negocio. A la hora de hacer un negocio. Porque va a quedar, mire como dice ahí, va a quedar enlazado. Versículo 3. Hasta ahora, hijo, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ahí está el consejo. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Cuál es el consejo que le da el padre? Asegúrate de que con la persona que vas a hacer el negocio o el compromiso sea una persona de confianza, sea tu amigo. Asegúrate de tu amigo. No seas ligero, no seas cándido a la hora de hacer negocios, compromisos. No empeñes tu palabra rápidamente. No. Revisa muy bien lo que estás haciendo. Humíllate y asegúrate de tu amigo. Y ahora lo insta a la diligencia. Versículo 4. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. En otras palabras, si usted no analiza muy bien con quién se está comprometiendo, a quién le está empeñando su palabra, entonces quedará como una gacela en la mano de un cazador. Ese es el ejemplo. O serás como un ave en la mano del que arma lazos, o sea, de otro cazador. ¿Ven el consejo? Es una advertencia. Ahora, me llama la atención la presuposición con la que inicia la advertencia Salomón, el versículo 1. Si salieres fiador por tu amigo. En otras palabras, eso no estaba prohibido. Eso no estaba prohibido. Pero lo que asume Salomón es que era una práctica muy común en el pueblo, muy común. Entre los negocios, en el comercio, era muy común. Así que ve la necesidad de atacar el problema. Quizá había degenerado en corrupción. Ataca el problema y al primero que le advierte es ¿a quién? A su hijo. Es al primero que le advierte de eso. Si su hijo escucha el consejo, pues efectivamente no va a participar en actos de corrupción. Ese es el primer consejo. Ahora, esto nos da 3 principios para nosotros hoy, querida iglesia. El primer principio: no es de sabios realizar un compromiso con un extraño. No es de sabios realizar un compromiso con un extraño. En el ejemplo del texto, pues es un compromiso financiero. Sin embargo, yo creo que el principio es general. Un compromiso con un extraño. No es de sabios. Y aquí entiendas extraño, pues una persona que no tiene las características para realizar ese compromiso con usted, a la luz de las Escrituras. Número 2, no es de sabios realizar un compromiso que no se pueda cumplir. Y esa es la preocupación de su padre con su hijo. Si tú das tu palabra demasiado rápido sin analizar las cosas, entonces vas a ser esclavo del extraño. No es de sabios realizar un compromiso que no se pueda cumplir. Tercer principio, tercera enseñanza: no es de sabios realizar un compromiso sin analizar sus consecuencias. No es de sabios. Y el Señor, a través de su palabra, hoy nos insta a eso. Debemos ser muy prudentes, debemos ser muy analíticos a la hora de comprometer nuestra palabra, y más como cristianos, por supuesto. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, pero no debemos ir por el mundo comprometiéndonos sin poder cumplir. Esos son los 3 principios y es el primer tema que aborda Salomón. Pero de un momento a otro, Salomón va a pasar a un segundo tema. Antes de pasar al segundo tema, les quiero regalar un texto de apoyo para eso. Job capítulo 17, versículo 3. Job 17, 3.
es un texto de apoyo que yo quiero regalarles a la luz de este texto que acabamos de estudiar. Job 17:3. Dice: dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Definitivamente, si existe un fiador, el cual es lo suficientemente confiable, pues es Dios, ¿no? Es Dios. ¿Quién va a querer responder por nosotros? En un sentido integral de nuestra vida, ¿quién responde por nosotros? ¿Quién respondió por nosotros? Solamente Dios, a través de Cristo. Él es fiador. Cristo es fiador. Cristo es fiador. Segunda temática, la pereza. La pereza. Versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La pereza. Ese es el ejemplo que pone el rey Salomón. Podríamos decir que hay una expresión de la sabiduría de la hormiga. Si usted quiere palabras prácticas, en el versículo 6, 7 y 8 tenemos la sabiduría de la hormiga. Y usted entenderá el término sabiduría de la hormiga, la forma como opera por naturaleza la hormiga, dada por Dios directamente. Ahora, lo interesante es que Salomón, preocupado por su hijo, para que su hijo no caiga en la pereza, pone el ejemplo de la hormiga. En otras palabras, la sabiduría del padre envía al perezoso a aprender de una hormiga. Esa es la sabiduría del padre, Salomón. Está diciendo a su hijo: mira la hormiga, oh perezoso. Envía a su hijo a aprender de una hormiga, aprender sabiduría de una hormiga. Ahora, las preguntas que vienen a continuación, pues es la confrontación de su padre a su hijo en cuanto a la pereza. Miren la pregunta, hagamos un análisis a esta pregunta. Versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Miren el pronombre interrogativo ¿cuándo? Lo pueden subrayar en su Biblia, si quieren. ¿Cuándo? Pronombre interrogativo ¿cuándo? Que define el tiempo. El tiempo. ¿A dónde está apuntando Salomón? Al tiempo. Pues se entiende que un perezoso no aprovecha el tiempo. Está desperdiciando el tiempo dado por Dios, y el tiempo dado por Dios es un regalo para el hombre. Y no por nada el pronombre interrogativo cuando define la cronología de este individuo, el tiempo. Debes aprovechar el tiempo. Y más si a la luz del Nuevo Testamento sabemos que los días son malos. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Salomón no está diciendo que siempre la pobreza viene porque una persona es perezosa, no necesariamente. Él no está diciendo eso. Hay momentos donde se experimenta pobreza y no porque la persona sea perezosa. Él no está diciendo eso. Pero como principio de vida, el perezoso no tiene cómo suplir sus necesidades. Como principio de vida. Y recuerde que cuando nosotros interpretamos proverbios, estamos frente a principios de vida dados por Dios. 3 principios tenemos de este pasaje de la pereza. Principio número 1, el Señor a través de este texto nos enseña a ser diligentes, es lo primero. Y más el cristiano debe ser una persona diligente. Y hermano, hermana, no piense que cuando hablo de diligencia estoy hablando exclusivamente en el servicio, en las cosas del Señor. No. Estoy hablando de diligencia en toda la vida, en todas las áreas de su vida, en su profesión, en su vocación, en sus labores, en su casa, en sus estudios, en todo. Segundo principio, puntualidad.
puntualidad. Pues si el perezoso lo que hace es dormir un poco por acá, cruzar un poco sus manos, pues lo más seguro es que siempre va a llegar tarde. Siempre va a llegar tarde. Y les voy a hacer una diferencia en dos términos. Una cosa es la puntualidad y otra cosa es el cumplimiento. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo cumplir una cita llegando 15 o 20 o media hora tarde. Pero cumplí, llegué. Por fin me senté, hablé, conversé, pero llegué tarde. Y otra cosa es la puntualidad. Y más como cristianos debemos ser puntuales y debemos cumplir. Recuerdan que la palabra fue el primer tema que nos habló Salomón. No vamos por ahí dando nuestra palabra en cosas que no podamos cumplir, y eso lo cometemos muy a menudo, muy a menudo. Así que la puntualidad y el cumplimiento son diferentes, pero ambas deben adornar la vida del cristiano. Y número 3, el sustento. Ojo, como principio, si la persona y el cristiano es diligente, es puntual y es cumplido, tiene para suplir lo necesario. Tiene para sustentar a otro. Y vuelvo y repito, estoy hablando de un principio de vida. Hay muchos casos excepcionales donde se experimenta la escasez, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al principio de vida. Un texto de apoyo que les quiero regalar, Efesios capítulo 4, por favor, Efesios capítulo 4. Versículo 28, miren este versículo. Ya casi vamos a llegar a él en la serie de Efesios. La próxima predicación va a tratar sobre esto. El que hurtaba, no hurte más. ¿Cuál es el contraste de hurtar? ¿Cuál? ¿Usted sabía eso? No hurtarás, dice el 8º mandamiento, ¿cierto? No hurtarás. ¿El mandamiento fue dado de forma negativa o de forma positiva? De forma negativa. ¿Por qué negativa? ¿Qué dice el texto? No, ¿no qué? Entonces, ¿cuál es la forma positiva de ese mandamiento? Trabajar. O sea, lo contrario a hurtar, es decir, si yo dejo de hurtar, es lo negativo. Si yo dejo de hurtar, ¿qué tengo que empezar a hacer? Trabajar. Así que el que no le gusta trabajar es un, dígalo usted, el que no le gusta trabajar es un ladrón. Vea que ni la voz me quería salir. Es un ladrón, lo dice el pastor. Es un ladrón. Y sigue diciendo, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Notan cómo el principio de Proverbios es confirmado en el Nuevo Testamento? ¿Tendríamos algo que decir de Cristo acá? Pues Él es el máximo ejemplo de esto, ¿verdad? ¿Podríamos acusar a Cristo de pereza? De ninguna manera. Es más, quedaron el registro bíblico de que trabajó desde muy pequeño. Como judío, por lo menos conoció las escuelas judías de educación de su época. A los 12 años posiblemente se sabía toda la escritura y eso requiere trabajo. Luego participó con su padre en la carpintería. Algunos historiadores dicen que le ayudó a José a construir una gran ciudad, la ciudad de Séforis en aquel tiempo, que precisamente estaba en construcción en el tiempo en que Jesús crecía. Muy posiblemente él estuvo ahí con José ayudando a construir, trabajando. Y una vez inicia su ministerio, ¿qué empieza a hacer? Trabajar. ¿Hasta cuándo? Sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando. Aunque su obra redentora fue consumada en la cruz, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, gobernando, etcétera. O sea, al Señor no lo podemos acusar. Es más, Él es un ejemplo
de diligencia y de compromiso como nadie en este mundo. Y ahora el proverbista nos lleva al último tema, al engaño. Nos va a dar una advertencia contra el engaño. Versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Nuevamente la importancia de lo que se dice. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Realmente es muy difícil saber cuáles eran estos guiños, cuáles eran estas señas. No, es difícil. ¿Cómo lo entendían los judíos? No sé. Posiblemente los guiños que usamos hoy puedan parecerse en algo, pero no podemos decir que sean exactamente los mismos. No sabemos cuáles son esos guiños con los ojos, con los pies, que hace señas con los dedos. Lo que sí sabemos es lo que hay detrás de esto. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Engaño. Lo usaban comúnmente para engañar al otro. Mira el versículo 14. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. ¿Recuerdan el consejo de su padre a su hijo en cuanto a no hacer compromisos rápidos y menos compromisos financieros? Esto puede estar relacionado con eso, de que a la hora de hacer un negocio con otra persona se utilizaran ciertas señas, ciertos guiños para engañar al otro. Y quizá pudiésemos pensar que estaba pasando en el pueblo y Salomón quiere atacar el problema de frente. Versículo 15. Por tanto, la consecuencia, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Cuál es el énfasis que está poniendo Salomón aquí cuando habla del engaño? ¿Dónde está el énfasis? Nuevamente, ¿en qué parte del cuerpo está el énfasis? En lo que decimos. No es la única manera de engañar al otro. El engaño está albergado en el corazón, en los pensamientos, pero la forma como el proverbista lo presenta en el versículo 12 es el que anda en perversidad de boca. Nos hace pensar que la máxima expresión del engaño como tal está reflejada en lo que decimos. O sea, cuando nos comprometemos y no cumplimos, o cuando hablamos mentira y no hablamos verdad, estamos engañando al prójimo. ¿Recuerdan dos textos en el Nuevo Testamento que pueden, fortalecer este argumento? ¿Recuerdan Romanos capítulo 3? Yo sé que ya lo predicamos, ya pasamos por él. Romanos 3, versículo 13. Pablo está describiendo al hombre malo, al hombre depravado del Proverbio 6. Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Miren ustedes, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y es la descripción perfecta al perverso de Proverbios capítulo 6. Ahora, miren Efesios nuevamente, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Nuevamente un texto que será predicado el próximo domingo. Versículo 25. Por lo cual, al hombre nuevo, a la nueva manera de vivir, desechando la mentira, que es la forma como los perversos hablan y engañan, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea que uno de los métodos para eliminar el engaño es hablar con verdad. Y ese es un gran principio que nos deja este pasaje. Una de las maneras de acabar con el engaño es hablar con la verdad. Pero ustedes saben el costo de hablar con la verdad. Hay un costo. La verdad generalmente está relacionada a la integridad. Y una persona íntegra es una persona que está constituida con todas sus partes finamente bien colocadas. Todas sus partes armonizan finamente de tal manera que se construye un elemento material. Esa es una persona íntegra, que no hay ninguna de sus partes que esté mal colocada, que estorbe el proceso, no.
Y suponiendo que este vaso fuese de vidrio y lo tiráramos al piso, se deconstruye, se desintegra, todas sus partes se dividen. Una persona que no es íntegra es una persona que no está finamente bien colocada, que sus partes no armonizan, su mente no armoniza con su corazón, lo que dice no armoniza con lo que piensa. ¿Ve? Eso se llama contradicción. Es una persona que se contradice, es incoherente a la hora de actuar. De allí que para evitar el engaño debemos hablar con verdad, y para hablar con verdad debemos ser íntegros. Y esa integridad pues nos muestra como personas coherentes. Y si algo le hace falta a nuestra sociedad, pues es coherencia. Es coherencia. ¿Quiénes debemos ser ejemplos de esa coherencia y de esa verdad? Los cristianos. ¿Y quién es nuestro máximo ejemplo de coherencia y verdad? ¿Lo podemos acusar a él de engaño? ¿Sabían que los judíos de hoy, los contemporáneos, sobre todo los ortodoxos, como un elemento apologético para tratar de hacer defensa a ellos de su religión judía, dicen que el cristianismo es un engaño? Y el fundamento de su argumento es en que el supuesto Mesías construye todo su pensamiento y toda su religión en una promesa futura: volveré pronto. Entonces estos ortodoxos judíos dicen: ¿qué garantía hay? Él los ha engañado. El cristianismo es un engaño. Tratan a Jesús de mentiroso, evidentemente. Si lo dijo o no lo dijo Jesús, el punto es que es una mentira para estos judíos. Pero nosotros no le vamos a dar cabida a nuestra mente de pensar eso en ningún momento. Jesucristo dijo que regresaría y Él regresará. Que así sea, que así sea.